Eh, Vamos a continuar con lo que estamos pensando, que es fundamentalmente servirnos del grafo del deseo, para poder eh, ir armando eh, cómo se ordenan los conceptos y cómo se interrelacionan a fin de poder extraerle un valor práctico, un valor clínico. En función de eso yo les decía si podían que hay una característica poco mencionada en la enseñanza de Lacan, inclusive poco mencionada por Lacan mismo, que es la distinción entre A y otro, entre el otro como lugar y el otro como posible encarnación de eh, alguien en ese lugar. A nosotros nos parece que esta distinción es altamente productiva en el orden de la clínica, porque permite poner cierta racionalidad en todas las distintas acepciones que va tomando el concepto de otro, siempre con mayúscula. Eh, ¿Dónde lo tienen en el grafo? Lo tienen ubicado en el... ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el grafo eh, presentaba dos pisos, y que el piso inferior es el piso del enunciado o de los enunciados, para decirlo, porque no es solamente tomar en cuenta el enunciado del paciente o del analizante, como más le gusta decir a Lacan, para darle el nivel de actividad que tiene la palabra del el analizante en la situación analítica. Y ahí, si ustedes ven, sigo con el esfuerzo de producción, les muestro, ¿sí? Ven dos pisos, este de arriba, que después nos vamos a meter, y este de abajo, ¿sí? En donde aparece el A. Lo que yo digo es que Lacan distingue el A como lugar, y que conviene distinguir ese A como lugar con quien encarna ese lugar. A esos los llamamos otros con mayúsculas, aprovechando que nosotros no somos franceses, reservamos A para el lugar del otro y otro con mayúscula para el lugar que tienen los que encarnan ese lugar. ¿Se entiende? Entonces, para que vean que en un análisis nosotros nos movemos acá, es en este nivel, en el nivel de los enunciados, y en el nivel de los enunciados tenemos el otro. Yo les decía que hay pocos lugares donde Lacan los destaca, o por lo menos en la enseñanza no se hace demasiada diferencia, y que un lugar donde a mí me parecía que los que quisieran de ustedes podían ir a buscarlo, era en los escritos 2, en la, el artículo que se llama el tratamiento posible de la psicosis. En realidad es un título largo, se llama Sobre una cuestión preliminar respecto de todo tratamiento posible en la psicosis o algo así, nunca me sé de memoria. Porque allí, en ese lugar, es uno de los pocos lugares donde Lacan distingue A de otro.
los que lo pudieron ver lo habrán encontrado, es el punto 4 o sea, el artículo tiene varios apartados. En el apartado que se llama Con Freud, si uno entra a ese apartado, que es el apartado 3, hay distintos puntos, 1, 2, 3, 4. En el punto 4 es donde van a encontrar eso. Es un comentario justamente que Lacan viene haciendo respecto del otro con mayúscula, ¿no? Y empieza a hacer una diferenciación para quienes leyeron el párrafo, una diferenciación entre el inconsciente de Freud respecto del inconsciente de Jung. Y dice unas cosas que son sumamente aprovechables, ¿eh? Lo que pasa es que no nos vamos a detener mucho, pero dice algo así que, dice, es capital comprobar, se los leo rápidamente, en la experiencia del otro inconsciente, en la que nos guía Freud, que la pregunta, o sea, la pregunta por el otro, no encuentra sus lineamientos en, y bueno, esto se lo digo despacito para los que no están leyendo, protomorfas profusiones de la imagen. Protomorfas es formas primitivas, ¿no es cierto?, de imagen. En intumescencias vegetativas, tuve que ir a buscar intumescencias porque no me acordaba, y intumescencia puede ser, en medicina es una hinchazón, ¿no? Un hinchazón de algo vegetativo, o en franjas anímicas que irradian de las palpitaciones de la vida. O sea que ahí rápidamente caracteriza al otro como lugar del inconsciente, como que no tiene nada que ver ni con imágenes, ni con algo que viene del cuerpo, intumescencias vegetativas o franjas anímicas que irradiarían de las palpitaciones de la vida. Es decir, la famosa idea de las pulsiones como la inscripción psíquica de lo corporal, digamos, ¿no? Que es la idea más tradicional. Pero bueno, ahí cuando está distinguiendo el inconsciente de Freud del inconsciente de Jung, eh, está la formulita esta, dice, para volver a la fórmula que había gustado tanto a Freud en boca de Charcot, eh, dice, esto no impide existir, esa es la fórmula, ¿no es cierto? Charcot creo que, no me acuerdo cómo era el diálogo con Freud, que hablaban de la teoría y Charcot le decía que, bueno, que la teoría era buena, pero que eso no impedía existir, que las cosas fueran como eran. Entonces a Freud quedó encantado con eso, y entonces Lacan retoma esto de que esto no impide existir, y fíjense lo que dice, esto no impide existir al otro en su lugar A. Ahí está distinguiendo claramente al otro con mayúscula en su lugar A. Me parece que es uno de los lugares más claros. Entonces, dice, inclusive sigue un poquito más, dice, pues quitarlo de allí, o sea, quitar al otro con mayúscula, el otro histórico, por así decir, de ese lugar A, y el hombre no puede ya ni siquiera sostenerse en la posición de Narciso. Es decir, implica algo así como que si no hay alguien encarnando ese lugar, ni siquiera, dice Lacan, puede mantenerse la posición mínima del narcisismo. Bueno, vamos a dejarlo acá, vamos a volver todo el tiempo con el otro, pero yo quería mostrarles esa diferencia porque es fundamental. Si no, no se entiende esto que yo les decía cuando decíamos el inconsciente es el discurso del otro. Bueno, no es el inconsciente, es el discurso de no es el discurso del sitio. Porque fíjense, les doy así cierta
posibles significaciones que pueden encontrar respecto del otro mezclado. Cuando está mezclado otro con mayúscula con A, uno encuentra que el otro con mayúscula puede ser la madre, que el otro con mayúscula puede ser los padres en el complejo de Edipo, que el otro con mayúscula es el tesoro de los significantes, que el otro con mayúscula puede ser el lugar de la verdad eh, respecto de la palabra o la garantía respecto de la palabra. Entonces, si uno puede establecer que una cosa es el sitio y una cosa son los que pueden encarnar, se da cuenta que todas esas definiciones están eh, remitiendo a cosas diferentes, o sea, que pueda ser la madre, que pueda ser los padres en el complejo de Edipo, eh, ahí está hablando de otro en sentido de otro histórico, de cualquier otro que pasa a ocupar ese lugar, que para Lacan, para que alguien pase al lugar del otro, es que le sea supuesto un saber. ¿Mm? La condición para pasar a ocupar el lugar del otro es el ser eh, tomado como alguien que tiene un cierto saber. La autoridad, en el sentido de autor, eh, la da el saber en los humanos, digamos, para Lacan. En los animales la autoridad la da la fuerza, ¿no es cierto? León, bueno, nadie se le anima porque te morfa, pero bueno, acá también, en el tráfico, también, si uno tiene un Citroën y se cruza en la esquina con un colectivo y los dos intentan pasar, lo más probable es que convenga frenar el Citroën porque el otro es más grandote. Pero bueno, se entiende. En cambio, si el otro está definido como tesoro del significante o como lugar de la verdad, de la palabra y demás, obviamente esas otras definiciones están vinculadas al sitio, al lugar de la, no a las personas. Entonces, a mí me parece que eso aclara bastante y permite, más que nada, que operar, digamos, con los conceptos. Si no, está todo mezclado y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que sea válido tanto para la madre como el lugar de la verdad, de la palabra? Dejo eso y paso a seguir caracterizando rápidamente al grafo para que ustedes tengan cada vez más elementos para poder situarse y que no les asuste tanto esa apariencia. Ya sabemos por qué razón están esos espacios, correspondía a dos definiciones, y hoy les voy a dar un poquito más de elementos eh, para que ustedes se sigan ayudando. Fíjense, este es el grafo completo. ¿Sí? Y lo que hoy les voy a contar es que se fijen que hay flechas, ¿sí? O sea, está orientado el grafo, hay sentidos, y que hay letras, y que hay letras mayúsculas y minúsculas. Eso es una convención que, salvo algunas excepciones, ya se las cuento para que ustedes empiecen a vincularse rápidamente. Eh, Hay letras mayúsculas, como la A grandota esa que ven, la D grandota de ahí arriba, la I grandota de acá abajo. Eh, Todas las mayúsculas, tómenlo como una convención para designar elementos simbólicos. ¿Está? Mayúscula, elemento simbólico. Ven que hay letritas minúsculas como la M, esa chiquitita que ven ustedes, y enfrente la IDA que ven ustedes acá. ¿Mm? Siempre que encuentren minúsculas, salvo la excepción que ahora les voy a contar, eh, remite a elementos imaginarios. ¿Está? Entonces, eso ya permite una orientación. Si uno ve
el grafo empieza a mirar. Ah, bueno, esto está en minúscula, esto entonces evidentemente es un elemento imaginario. Esto está en mayúscula, bueno, entonces eso implica que lo determinante ahí es lo simbólico. Y las flechas sirven para pensar los lugares de determinación. Entonces, es muy instructivo porque a los lugares donde llegan flechas, quiere decir que son lugares que están determinados por los otros, de donde vienen las flechas. Fíjense, por ejemplo, este lugar es el lugar que Lacan le asigna al síntoma, en sentido analítico. Fíjense que es un lugar que está recontra bombardeado por flechas que llegan. ¿Sí? O sea, esto es lo que nos permitiría pensar la famosa sobredeterminación. Es decir, el síntoma está determinado por, bien, le llega una flecha del otro, ¿sí? Le llega una flecha de arriba, que esto después vamos a ver que es el fantasma, es lo que va a desarrollar fundamentalmente en las clases de Jorge. ¿Sí? Ven que hay también una llegada acá. Está bien, este es el plano y parecería que del síntoma sale algo, pero bueno, esto indica solamente el plano de los enunciados. Entonces, otra guía que les doy es que ustedes se fijen las flechas, de dónde salen y a dónde llegan, y eso ya les va a dar los niveles de determinación de los conceptos. Entonces, cuando a un concepto lleguen menos flechas, quiere decir que ese concepto va a ser más determinante. ¿Mm? Fíjense que en relación a la hay bastante pocas flechas que llegan, la mayoría parten. ¿Estamos? Bueno, total no es un curso sobre el grafo, pero algo más vamos a decir. Yo les decía que, más que nada, hoy vamos a estar trabajando, ya se me fue casi un montón de tiempo, vamos a estar trabajando la diferenciación entre necesidad, demanda y deseo, que Lacan, menos mal que dije eso, porque no les conté la excepción. La excepción es que acá lo tengo, ven en este dedito que hay una D, la D implica el deseo, pero está en minúscula. Entonces uno diría, bueno, pero si está en minúscula, el deseo sería entonces imaginario. Eh, Obviamente no, después lo vamos a ver. El deseo tiene más que ver con el orden de lo real, pero de lo real como consecuencia de lo simbólico, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que Lacan está trabajando con una caracterización binaria, mayúscula y minúscula. Entonces, acá el deseo ha quedado caracterizado con minúscula, pero bueno, vamos a ver si tiene que ver con lo imaginario. ¿Está? Dicho esto, volvemos a lo que les quería comentar hoy, porque tiene, en mi opinión, una gran aplicación práctica o clínica, que es, eh, en principio, la diferenciación esta que Lacan hace, que la hace en la significación del falo. Yo les decía que los que pudieran lo leyeran y les indiqué dónde estaba más o menos. Y hoy lo vamos a transitar lo más rápido que podamos, pero tampoco nos vamos a apurar tanto. Tal, si bien hay cierta flexibilización, me parece que todavía tenemos un tiempo de cuarentena. Y si no, la seguimos igual. Eh, entonces, en la significación del falo, un artículo que también figura en los escritos 2, Lacan propone una partición del orden del lenguaje que es absolutamente original, es propia de Lacan, donde hace una división entre necesidad, demanda y deseo a los fines
clínico. Y yo les voy a mostrar, esto es el extractado del esquema grandote, del esquema anterior, ¿se acuerdan? Es como si hubiéramos puesto la lupa en donde decía A. Fíjense que el nivel del A se los agota. Perdón. En este nivel es el nivel del enunciado. Fíjense que termina en, la flecha termina y hay una palabra que dice vos. Es decir, el nivel de lo dicho o el nivel de los enunciados es el nivel donde está situado el A. Este nivel también es conocido como nivel de la demanda. Entonces tenemos demanda, lo que tenemos que viene de abajo es el orden de lo imaginario, y lo que tenemos hacia arriba es el nivel del deseo. Entonces, la propuesta de Lacan es que un análisis, para poder solucionar el síntoma, tiene que poner en juego todo el piso de arriba, si no, no hay forma. Entonces, por eso el planteo es que hay que salir del plano de la demanda, que es el plano de los enunciados, yo quiero esto, quiero lo otro, para llevar el análisis a el plano superior, o sea, al plano del deseo, lo que habilita lo que Lacan llama, y esto es un problema, el circuito del ser. ¿Cuál es el circuito del ser? Se refiere a todo este circuito de arriba. Fíjense que a partir de pensar el deseo, se habilita el orden del fantasma, después vamos a ver, y todo este otro piso, que es un piso que, esto es el sujeto, ¿sí? Es lo que se construye en un análisis. Para nosotros el sujeto, el término sujet en francés tiene como acepción asunto o tema. Para nosotros el sujet, o sea, el sujeto del que Lacan habla, cuando habla del sujeto del inconsciente, es algo a construir en un análisis. Se construye entre, es el tema o el asunto que se construye entre analizante y analista. No está, por lo tanto, ni dentro del analizante, la idea de que el inconsciente está dentro, ni en el analista, sino entre ambos. Es decir, es algo que se construye en la eh, interlocución, entre lo que se habla. ¿Está? Tiene un valor práctico. Después voy a tratar de ayudarlos más con eso. Pero entonces, lo que yo les decía, que el planteo de Lacan de que hay que rechazar la demanda y llevar las cosas al plano del deseo, es que no se puede trabajar el síntoma sin ver todas las determinaciones que tiene, y fundamentalmente las determinaciones le vienen de arriba, del plano de arriba. Entonces, si uno no trabaja esto, no puede ver cómo está determinado un síntoma. ¿Está? Por eso, rechazar la demanda no quiere decir ser malo, o quiere decir que hay una necesidad de estructura que implica que en ese nivel no hay forma de hacer algo con el síntoma. Inclusive todo el circuito de abajo, todo lo que está por debajo de este plano, todo lo que está por debajo de este plano, está sosteniendo el síntoma, pero no sirve para solucionarlo. ¿Está? Vamos a ver después, esto va a ser lo que vamos a leer para la próxima, o lo que les sugiero que lean para la próxima. Todo este circuito de abajo es lo que sostiene este nivel de la demanda, pero
no sirve para descifrar un síntoma, es el piso de arriba. Entonces, la idea es que hay que ir para ahí arriba, para, dice Lacan, el delito de San Juan, un cuadrito que hay de Leonardo, de San Juan Bautista, que está con el dedo para arriba. Lacan lo toma en consideración y dice, la cosa está arriba, hay que ir al plano de arriba para poder solucionar algo. Eh, Algo en relación al síntoma, por supuesto. Bueno, estos son caracterizaciones. Esto para ir pensando cómo trabajar en la clínica, es decir, uno no va a trabajar en el plano de la demanda, pero ese es el plano. No estamos en otro plano más que en el plano de la demanda, que es el plano donde está el enunciado o los denunciados, o el plano donde está el otro. Y ahora vamos a ver, en la medida en que pueda, o por lo menos lo introduzco hoy, esa distinción que Lacan hace entre necesidad, demanda y deseo. Porque de acuerdo a cómo uno se posicione acá, es como va a trabajar. Acá eh, Cartagena Rodrigo me pregunta si es el circuito infernal de la demanda. Sí, eso lo vamos a ver inclusive en la próxima, porque lo que Lacan llama circuito infernal de la demanda tiene que ver con lo que da cuerpo simbólico, y que sí, lo considera un circuito infernal de la demanda en el sentido que es un circuito sin salida. El problema es, lo vamos a ver en la próxima, es que se supone que se entra a partir de la falta en ser, es decir, si alguien ya está en el universo, en el orden discursivo, eh, ya está con una falta en ser, en el sentido de que se pierde la identidad por el hecho de entrar en el orden significante. Ahora, esa identidad se intenta, no es que algo que uno dice, uy, lo perdí, qué cagada, uno intenta permanentemente rescatarse de esa falta, y los mecanismos para rescatarse de esa falta, Lacan los muestra, son eh, las identificaciones. ¿Está? Es decir, hay un modo imaginario de darse identidad a través del yo, que es la cuestión del estadio del espejo, es decir, a través de las imágenes del otro voy constituyendo mi yo, pero de manera predominantemente imaginaria, y también hay un modo simbólico de darse identidad, y qué es lo que está preguntando Rodrigo, va preguntando, aportando Rodrigo sobre el circuito infernal de la demanda, pero eso lo reservo para la próxima. Hoy quería mostrarles más que nada que cuando hablábamos de esto de ir en contra del sentido común, acá me parece que se juega en esta distinción entre necesidad, demanda y deseo, se juega una cuestión de sentido común muy peligrosa, yo diría, peligrosa, bueno, no estoy medio dramático, qué sé yo, no es peligrosa, es del sentido común, es peligrosa si un analista trabaja con eso, porque la idea común que tenemos, o del sentido común, que no es para mí lo que Lacan propone, es que primero de todo somos un cuerpo, o sea, que lo real es el cuerpo. Después, que sobre ese cuerpo hay un baño, no sé cómo sería el baño, pero un baño del lenguaje, eh, algo como si el lenguaje fuera algo líquido, y que después, bueno, tipo talón de Aquiles, hay una partecita del cuerpo que no se moja, y que entonces esa partecita sería el deseo. Estoy ridiculizando, pero no sé si estoy muy lejos. Esa es la idea del sentido común. Eh, Lacan plantea que al menos en el orden del análisis siempre estamos en el plano de la demanda. Eso es lo que hay de entrada. No es que primero esté la necesidad.
siempre me complicó cuando las explicaciones empezaban con lo mítico, no, lo que pasa que el orden de la necesidad es un orden mítico, no, que la identificación primaria es mítica, no, que la experiencia de satisfacción, bueno, no sé, sí, lo mítico siempre me pareció muy poco fundamentado, como diciendo, mira, pibe, arreglátela. No digo que se pueda explicar todo, pero bueno, por lo menos intentar proponer cierta racionalidad. Entonces, eh, lo que estoy planteando es que Lacan, en la significación del falo, dice que eh, en la medida en que las necesidades del hombre, eh, en la medida en que el hombre habla, ya las necesidades, dice, se los leo acá, ya que estábamos viendo parrafitos, y ya terminamos. Dice, eh, hay una desviación de las necesidades del hombre por el hecho de que habla. ¿Está? En el sentido de que en la medida en que sus necesidades están sujetas a la demanda, está, ahí lo dice claramente, las necesidades del hombre están sujetas a la demanda. Y dice, por lo tanto, retornan a él, o sea, al hombre, las necesidades le retornan alienadas. ¿Alienadas qué quiere decir? Que le retornan de un lugar distinto. Entonces, en el análisis, cada vez que nosotros estamos trabajando, ya estamos en el plano de la demanda. No estamos para nada en ningún plano de las necesidades. Ya el fulano que viene, o la fulana que viene, o el fulane que viene, este, ya está en el plano de la demanda. Entonces, la necesidad, Lacan plantea que eh, justamente tenemos que partir de eso. Les voy a mostrar y avanzo un poco más. ¿Está? El plano en que nosotros nos manejamos es el plano de la demanda. Pero lo que estoy combatiendo es la idea de que primero sea la necesidad, que Lacan la dice, hay una vacilación de Lacan, en el sentido que dice que, bueno, que por el hecho que de habla las necesidades pasan a estar alienadas, pasan al plano de la demanda. Lo que pasa es que eso supondría como que primero es el cuerpo y después está el lenguaje. En el análisis lo decisivo es el plano del discurso, es decir, estamos siempre acá. Lo que Lacan dice es que el plano del discurso genera un más acá, que es lo que podríamos decir el orden de la necesidad, y un más allá, que es el orden del deseo. ¿Se entiende? Lacan hace esta tripartición y la usa como una máquina, y les leo rápidamente el orden de determinación. Es decir, lo dice de una manera un tanto extraña, pero es así. Dice que no hay nada de la necesidad que pueda influir sobre la demanda. O sea, por eso la demanda es incondicionada. ¿Mm? Acá dice inc, no es el inconsciente, es incondicionada. Es decir, nada de la necesidad puede influir el orden de la demanda. El orden de la demanda es el orden del amor. ¿Mm? Le deben haber machacado las orejas en la facultad con que toda demanda es demanda de amor. Bueno, en última instancia. ¿Mm? No quiere decir que porque alguien le pregunte dónde pasa el 147 sea alguien que está enamorado de ustedes. ¿Está? Y que la demanda misma engendra un más allá, Lacan usa los términos en sentido freudiano, el más acá, el más allá, en sentido de determinación, que es el orden del deseo, y que este orden es condición absoluta, o sea, las determinaciones van así. No hay nada de la necesidad que pueda influir sobre la demanda, y no hay nada de la demanda que pueda influir sobre el orden del deseo. ¿Está? Eso tiene consecuencias clínicas este, totalmente aprovechables y generan una máquina que Lacan la cuenta acá,
¿Mm? Y que se las leo rápidamente, que es una máquina que eh, con esa distinción muestra todas las posibilidades de las dificultades en el erotismo que uno puede encontrar en un análisis. Porque él dice que esos tres planos, eh, la fórmula más simple para hacerlo patente, a saber, dar la fórmula. Estoy una página más adelante de la significación del falo. Dice que el sujeto, ahí está hablando casi de la persona, lo mismo que el otro con mayúscula, para cada uno de los participantes de la relación, está hablando más en términos de la relación en sentido de relación erótica, no pueden bastarse por ser sujetos de la necesidad, ni objetos del amor, sino que deben ocupar el lugar de causa del deseo. ¿Se entiende la tripartición? Es decir, él dice, para que la cosa funcione en el nivel erótico, no basta con que sean sujetos de la necesidad, o sea, que tengan el aprontamiento corporal, ahí está todo lo imaginario. En Lacan el cuerpo, contrariamente a lo que se divulga, no es lo real, sino el cuerpo siempre está vinculado al orden de la consistencia, lo imaginario. Entonces, eh, no basta con que con el apronte de los cuerpos, ni con el orden del amor, sino que para que funcionen esos tres niveles, tiene que funcionar el nivel del deseo. ¿Mm? Dice, esta verdad está en el corazón de la vida sexual, de todas las malformaciones posibles del campo del psicoanálisis. ¿Está? O sea, las malformaciones quiere decir los distintos avatares, el hecho de todas las combinaciones posibles de esos tres niveles. O sea que eh, esté el nivel del amor y esté el nivel del deseo, pero el orden de imaginario del cuerpo no responda, impotencia, frigidez, que esté el orden del aprontamiento corporal y el orden del amor, pero no el orden del deseo. En fin, todas las combinaciones posibles son una máquina genial, en mi opinión, que Lacan habilita para pensar todas las malformaciones, dice, posibles del campo del psicoanálisis, las malformaciones en el sentido de lo que nos vemos. Y acá es un párrafo muy raro donde habla de la felicidad, que es bastante poco común. Dice, eh, constituye también en ella la condición de la felicidad del sujeto y disimular su ansia, me tiene un roto los huevos con esta palabra, la ansia es la oquedad, el hueco, ¿no es cierto? No sé por qué siempre la tradujeron como ansia, una palabra que me parece una cosa que no existe. Eh, eh, ¿Se entiende? Lacan con esta tripartición entre necesidad, demanda y deseo que está mostrada en el grafo también trabaja con esa tripartición y da preeminencia al orden de arriba, al orden del deseo, o sea, porque esa es la condición absoluta. Es decir, por más que exista el orden del amor, si no está el orden del deseo, la cosa se complica. ¿Está? Entonces, hoy quería mostrarle eso. Sé que eso surge o va espero, en ustedes en algún tipo de aprovechamiento y lo que, lo que les propongo es mantener esta diferenciación y seguir avanzando en el grafo para ver los distintos elementos y que las preguntas que les surjan, eh, obviamente ustedes la hacen llegar y que en la próxima trabajemos justamente todo lo de abajo, que son las identificaciones que sirven para salir
de la falta en ser que produce la alienación significante y, y que dan un cierto ser, concretamente o clínicamente, es lo que permite que alguien diga yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Sí? Por eso las explicaciones respecto a los síntomas no sirven. Eh, a mí me pasa esto porque yo soy esto, a mí me pasa esto porque yo soy lo otro. Cuando uno escucha eso, sabe que por estructura no va por ese lado. Es decir, es una explicación, digamos, por el orden del ser, cuando en realidad el síntoma está condicionado por el orden de arriba. Bueno, espero que les haya servido. Me parece que ha sido todo dicho muy rápidamente, pero bueno, es lo que me pudo salir por hoy. Les mando un abrazo virtual y nos vemos el próximo viernes a las 2 para seguirla. Muchas gracias.